Asociación Nacional de Farmacias de México, ANAFARMEX, el licenciado Antonio Pascual Feria, quien nos va a platicar acerca de la labor que vienen realizando durante más de 30 años de experiencia. ¿Qué tal? Bienvenidos a su casa, con mucho gusto, estoy a sus órdenes. ¿Podría platicarnos cómo es que nace ANAFARMEX? Sí, con mucho gusto. Miren, en los años 80, la Organización Mundial para la Salud hace una convocatoria a las naciones para que se hagan esfuerzos y que se llegue en un proyecto de salud para todos en el año 2000. Entonces esto implicó que se tuviese que buscar todos los factores de mejora para la salud de los niveles que teníamos en ese entonces. En la farmacia, bueno, pues había que hacer un esfuerzo en nuestro país para poner a nivel acorde de lo que representa la prestación de este servicio. Primero que nada había que definirlo. La farmacia no es un comercio, compra y venta de productos, no, es una prestación de un servicio. De ahí entonces que había que hacer un esfuerzo para que, como lo mandata la OMS, tener un manejo más racional de los medicamentos. Y en esa dirección entonces ANAFARMEX hace compromiso para hacer un esfuerzo permanente hasta el día de hoy para capacitar, actualizar al operador de la farmacia. En nuestro país, la red de farmacias está conformada por 35,000 puntos de venta. Y aquí están las farmacias de autoservicio, de cadena y las comunitarias, que son la mayoría que hay en el país. A cada 500 metros, en todas las zonas urbanas, hay una farmacia, incluyendo pues aquellas poblaciones de 2,000 habitantes. Entonces, la red, digamos que tiene un diseño horizontal, cumple con una función. ¿Cuál es? Acercar el medicamento a la población. La prestación de ese servicio tiene que garantizarse a la población, ¿no? Un enfermo no puede estarse trasladando a grandes distancias para obtener el insumo para la salud. Es por eso que el mejor modelo de farmacia que hay en el mundo es el modelo de farmacia europea. La farmacia europea es 95% de un perfil, de un diseño PYME. ¿Y por qué? Porque acerca el medicamento a la población. En los últimos años hemos estado observando un crecimiento en el formato vertical. El formato vertical es la gran farmacia, la mega farmacia, la de cadena, la de autoservicio, que llegó para quedarse y es algo que tenemos que buscar en el mercado como equilibrio. O sea, una cosa no sustituye, un formato no sustituye al otro. De manera que habría que considerarlo. A ver, la farmacia comunitaria europea acerca el medicamento a la población. Y el nuevo modelo que está creciendo en el mundo es un centro de acopio que atrae al consumidor, al paciente, al centro de acopio. Entonces, con ello se rompe un poco la garantía que debe tener toda la población. Es decir, un medicamento o un insumo para la salud tiene que estar en el lugar y la oportunidad que se requiere. De ahí que estamos trabajando para que se den estos equilibrios y garantizarle el medicamento, el insumo para la salud a la población y también hacerlo accesible en precios. Recientemente el Senado de la República dio lugar a una iniciativa en esa dirección. En parte tiene razón. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población pues no son de grandes recursos. Hay que garantizarle un derecho un derecho que haya accesibilidad para los medicamentos a toda la población, pero también el precio. Y eso es lo que también se está trabajando. Toda la cadena, tanto el fabricante, el distribuidor y la farmacia, hacemos descuentos a la hora que solicitan un medicamento. Es un esfuerzo que compartimos, pero nos ha llevado también ese esfuerzo, y hay que reconocerlo. De ahí la iniciativa del Senado seguramente, en que el paciente o consumidor cada vez que va a una farmacia tiene que cotizar el precio
para ver en dónde lo encuentran más accesible. Ninguna farmacia, ninguna cadena, ningún autoservicio, ni la farmacia más pequeña ni la más grande, tiene liderazgo de precios en el mercado. En un lugar lo puede encontrar a un precio y en otro lo puede encontrar a otro precio. Entonces, en la iniciativa que manda el Senado, pues plantea una reforma para que se ordene ese mercado. En eso tienen razón. Y yo creo que en ese sentido vamos a sumar esfuerzos para que eso se logre. Es decir, es un crimen que para la población más vulnerable tenga que pagar un diferencial entre el 15 y 20% más que en un paciente consumidor que tiene una cercanía en un centro comercial o en una zona residencial de alto nivel económico. Entonces, este es más o menos el panorama. Pero bien, fíjense ustedes que por qué el diseño de la farmacia es horizontal. Porque no necesita grandes inventarios para poder suministrar los medicamentos. Es decir, no se requiere tener un inventario de acaparamiento, ¿no?, para poder ser exitoso en el mercado. ¿Y por qué? Porque en nuestro país, y es una de las fortalezas que tenemos, se reponen inventarios en todas las farmacias cada 24 horas. Entonces no se requiere un gran stock para poder dar y garantizar el suministro a la población. En algunas partes inclusive se dan 2 reposiciones al día, y eso es una gran ventaja que tenemos. Por lo tanto, no es necesario tener una superfarmacia para poder garantizarlo. En Europa justamente sucede eso, es decir, las farmacias no tienen un stock muy grande, muy alto, muy abundante, porque pues reponen también los inventarios, pero aquí en México tenemos esa fortaleza de que se reponen nuestros inventarios. Platíquenos, ¿de qué manera fomentan ustedes, la Anafarmex, lo que es la profesionalización de los servicios de la farmacia? Muy interesante. Digamos, si el operador de la farmacia, cuando suministra un medicamento, un insumo para la salud al paciente o al consumidor, pues debe de dársele un acompañamiento. Esto se llama dispensación, cómo se debe suministrar, cómo se debe administrar el medicamento. Lamentablemente en México no tenemos a un profesional, lo digo lamentablemente, no tenemos al profesional en ejercicio en la farmacia, solo en el 5% de los puntos de venta. Entonces estamos trabajando autoridades y particulares para calificar, para preparar, para a través de un estándar de competencia laboral, tener que el operador tenga un desempeño, básico. Si bien en nuestra legislación se contempla que la dispensación solo debe ser profesional, es una omisión terrible la que tenemos y se tiene que actualizar, porque entonces el operador de la farmacia no puede hacer esta actividad. Hemos encontrado la fórmula, es decir, a través de una preparación en el esquema de competencias laborales que se lleva en todos los países, se califica el desempeño del operador de la farmacia. Un desempeño para dispensación básico, no profesional, básico. Entonces, cuando se suministra un medicamento al consumidor o paciente, se le acompaña en una orientación cómo debe de administrarse el medicamento. Si es un medicamento de libre acceso, tiene que reforzarse en lo que está en el etiquetado. Un analgésico no puede suministrarse en muchos casos a una dama que está embarazada. Un enfermo, un paciente que tiene una enfermedad crónico-degenerativa también tiene contraindicaciones a algunos medicamentos. Pero cuando llega la receta, también en la receta se le tiene que dar un acompañamiento para un apego al tratamiento que el médico ha mandado. Tenemos un problema mundial que es el mal manejo de los antibióticos. Entonces, imagínense ustedes que en el pasado, cuando había algún problema, por ejemplo, de vías respiratorias, había una automedicación descontrolada, ¿no? De ahí que la OMS, Organización Mundial para la Salud, ha insistido, ha convocado, hay compromisos para que tengamos un manejo más racional de los antibióticos. Y aquí, hace 10 años, en nuestro país,
se estableció una disposición complementaria para que no se puede suministrar un antibiótico a la población si es que no viene amparada con él la receta médica. Ahora bien, esta receta médica también tiene que ir acompañada de una orientación para que ese tratamiento llegue a feliz término. Es decir, en ocasiones el paciente pues siente una mejoría en los primeros horas o los primeros días de su administración y suspende el tratamiento, y eso va a generar también una resistencia bacteriana. De ahí que este acompañamiento es vital. Si estamos hablando que son 150.000 operadores de farmacia, no pueden limitarse su operación nada más a la compra y venta de los productos, ¿no? Tiene que hacerse un esfuerzo para acompañar con una orientación básica, eso se llama dispensación, a la población en el buen manejo de los medicamentos. Pongo el caso de los antibióticos, pero también hay muchos otros medicamentos, por ejemplo los antihipertensivos, que tienen que también manejarse con receta médica, y en eso estamos trabajando conjuntamente con la autoridad. Entonces, reitero, encontramos la fórmula de que el operador de la farmacia sea calificado, que su desempeño esté calificado, y ese documento está al frente. Cada vez que entre un mexicano a una farmacia va a encontrar un certificado que acredita al operador para suministrar los medicamentos, y esto es en lo que estamos trabajando. Esta capacitación y certificación para el acompañamiento que usted nos comenta, ¿de qué manera se lleva a cabo? Se realiza, bien. En principio, bueno, pues un operador, un empleado de farmacia, llega sin saber nada a la farmacia y se le va enseñando de manera empírica en la farmacia. Va adquiriendo algunos conocimientos, pero, pues como se dice coloquialmente, como Dios le da a entender, ¿no? Entonces, esta preparación y esta calificación viene precedida de una capacitación para distinguir cuáles son los requisitos básicos o cuáles son los artículos básicos de la Ley General de Salud, del reglamento y las demás disposiciones complementarias para operar en una farmacia. Ejemplo, hay 6 grupos de medicamentos que están en el artículo 226 de la Ley General de Salud. De la fracción 1 a la 3 son los llamados controlados, que tienen que manejarse con un estricto control de ingreso y de egreso. Y en la fracción cuarta están casi el 70% de los medicamentos que también tienen que manejarse a través de receta médica. Y la fracción quinta y sexta del 226 de la Ley General de Salud establecen un rango de libre acceso. No necesariamente se requiere receta médica, porque hay una diferencia. La fracción quinta son medicamentos de libre acceso, pero que tienen que estar solamente en la farmacia, no pueden estar en la tiendita. La fracción sexta, además de la farmacia, pueden estar en la tiendita. Y entonces es por eso que también en el futuro va a haber algunas reclasificaciones de productos pues, que tienen un alto riesgo también para la salud en su manera de administrarse. De ahí que esto existe en otros países también, no pueden estar en una tiendita algunos medicamentos que tienen algunas contraindicaciones, porque en las tienditas o en un súper o en una boutique de un hotel, en un deportivo, pues se adquieren medicamentos como si fuera un artículo genérico, ¿no? Un artículo subsidiario, y eso representa un riesgo para la salud. En Anafarmex estamos haciendo un esfuerzo para que esta racionalidad que contempla o que la OMS establece en el manejo de los medicamentos se dé, y por eso tenemos, digamos, en el marco regulatorio estas referencias, ¿no? de artículos que vienen en la ley y en el reglamento. Okay. Actualmente Anafarmex, ¿en qué está trabajando? ¿Qué proyectos, qué iniciativas? Correcto. Anafarmex es el líder en la certificación a operadores de farmacia en el país, para farmacias de
cadena de autoservicio, las comunitarias, las farmacias intrahospitalarias, las farmacias institucionales. Hemos desarrollado pues este esfuerzo conjuntamente con la autoridad, pero pues fuimos los iniciadores de este modelo de que se califique a través de las competencias laborales el desempeño de una función específica. La operación en la farmacia tiene que estar calificada, no puede estar, vamos, a libre albedrío, es decir, si llega alguien y ya tiene años en la farmacia, bueno, se le tiene que, por decir la forma, reeducar para que se alinee con lo que establece la ley y la experiencia práctica que ha adquirido. Y entonces, si llega ya a calificarse competencia en ese marco regulatorio, entonces la Secretaría de Educación Pública le otorga, ¿sí?, un certificado que lo califica para esa función. No es una función profesional, pero sí es muy importante que se considere que en la farmacia no puede haber un personal, vamos, que esté improvisado. Ahora, en estos tiempos, la ANAFARMEX va a abrir el espacio porque necesitamos más operadores de farmacias. Hay una alta rotación en los establecimientos del personal. La ANAFARMEX está convocando para abrir un espacio y capacitar a estos jóvenes construyendo un futuro. Los necesitamos, pero necesitamos también que en el marco del regulatorio de nuestro giro se den algunas reformas. Y es ahí en donde yo creo que nos va a ir mejor, porque estos jóvenes que pueden ser becados para que estén en las farmacias van a encontrar una actividad para su trabajo, para su ingreso también, ¿no? Pero tenemos que calificarlo, es decir, no pueden llegar nada más y sin saber nada ya van a operar en una farmacia. No, el plan es que les demos una capacitación y los llevemos a la certificación. ANAFARMEX es organismo certificador, pero el esquema de competencias laborales contempla un esquema de tercería, es decir, se hace la capacitación, se hace la evaluación, se hace un dictamen de competencia y al final viene la auditoría de la Secretaría de Educación Pública y es la que otorga el certificado. Es un documento importantísimo en las farmacias. Por eso, cuando se llega a una farmacia y se ve allí una autorización de un responsable que es profesional, pues al preguntar, pues no hay presencia ahí, porque, pues reitero, solamente en el 5% está presente. Pero el que está ahí en la farmacia, atrás del mostrador, sí va a amparar su quehacer con ese certificado que le da el gobierno federal y que es válido para todo el país. En eso estamos trabajando y vamos a seguir impulsando este modelo. ¿Algo más que quiera agregar? Sí, miren, ahora con la nueva administración hay cuestiones muy importantes que se han planteado. Una de ellas es, aparte de que se debe tener un mercado más racional en los precios, se ha planteado también de que algunas sustancias, en este caso la cannabis, que es un estupefaciente, pudiese ampliarse su uso, es decir, uso recreativo. ¿Cuál es la experiencia que se ha tenido en el mundo? Bueno, la cannabis la tenemos en la fracción número 1 de la Ley General, del artículo 226 de la Ley General de Salud. Y solamente los estupefacientes, es un estupefaciente, se pueden adquirir con una receta especial de código de barras o código binario. Y solamente el médico puede prescribirlas para obtener estas sustancias. Ahora, lo que está a debate es que para uso médico se le encuentren otras alternativas a la cannabis. Ahora bien, eso ya está, es decir, un esfuerzo para ampliar más aplicaciones terapéuticas de esta sustancia. Pero también se ha planteado que los consumidores
tienen derecho a un uso recreativo. Y eso la Corte ha anunciado que está legislándose. De ser así, en presentación farmacéutica, la cannabis tendría que reclasificarse de la fracción 1 hasta la fracción quinta, no a la sexta. La quinta y sexta son libres de libre acceso, bajaría a la fracción quinta. Y con ello la Anafarmex ha visto pues, que también debe haber un compromiso por parte de nuestro sector para darle un enfoque de salud, darle un enfoque preventivo y darle un enfoque rehabilitatorio a esta sustancia, reitero, en presentación farmacéutica, no en el cigarro o en otras presentaciones, sino en presentación farmacéutica para uso recreativo. Esto está disponible en otros países. Miren, hay una experiencia, por ejemplo, en Uruguay, cuando se liberó esta sustancia para uso recreativo, al otro día en las farmacias se agotaron los inventarios, ¿no? Hubo tal demanda pues que tuvieron que ponerle un filtro, ¿no? Con estas experiencias que ha habido en el mundo, en México, Anafarmex está trabajando para hacer un diseño, reitero, con ese enfoque, que tenga un enfoque de salud, un enfoque preventivo y un enfoque rehabilitatorio. Es decir, no es un cheque en blanco, ni se debe fomentar más las adicciones. Es decir, con responsabilidad podemos también ir a un mercado en donde el usuario pues tenga uso recreativo, pero también hay que asistirlo, ¿no? Aquel paciente o aquel usuario que llegue reiteradamente a la farmacia a solicitar su dosis de cannabis, bueno, pues va a haber una cartilla en donde vamos a tener un seguimiento y de ahí cuando ya el rango establezca que hay un riesgo de adicción, entonces hay que canalizarlo a la rehabilitación. De otra manera estaríamos pues fomentando más adicciones y eso no es el propósito de la actual administración. En muchos países se está dando esta liberación. En la Unión Americana ya cerca de 20 estados de la Unión Americana ya han liberado la cannabis, en Canadá también, en Europa también, entonces pues es algo en donde también tenemos que ir, pero con cuidado. Claro, y qué importante es esto, ¿no? Sobre todo también el médico que va a recetar pues ese medicamento, ¿no? También requerirá de alguna capacitación, no sé. Por supuesto, pero en el caso del uso recreativo sería de libre acceso, es decir, no tendría que ir con el médico para que le recete uso recreativo. Imagínense, ¿no? Un joven o un usuario de mayor de edad, por supuesto, que se vaya el fin de semana a un festejo, a un antro, a una reunión, por ejemplo, y quiera administrarse la cannabis para uso recreativo, pues no va a ir con el médico para que se lo prescriban, y el médico no se lo va a prescribir, por supuesto. Entonces, el esquema que estamos manejando lo vamos a poner a consideración tanto de la Secretaría de Salud como a la Secretaría a la Secretaría de Gobernación y también a las comisiones de salud. Agradecemos la entrevista que nos brindó el presidente de la Anafarmex, el licenciado Antonio Pascual Feria. Muchas gracias. Esta es su casa.